sesión bajo el título Cuidados y envejecimiento en el mundo rural. Arranca con la comunicación del profesor Fernando Flores Jiménez. Es un placer presentarle. Tengo que decir que voy a hacer una presentación que no está a la altura de lo que acabo de conocer de él, pero Fernando, lo siento, la he hecho con mucho cariño, pero después de compartir hoy contigo un ratito y conocerte más a fondo, me quedo flojita, pero bueno. Profesor titular de Derecho Constitucional en nuestra universidad y una de las voces más reconocidas en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. A lo largo de su trayectoria ha combinado de manera ejemplar la investigación universitaria con el servicio público, desempeñando importantes responsabilidades en distintas administraciones e instituciones del Estado. Tengo que decir que no han sido pocas, me he quedado alucinada. Esa doble experiencia le ha permitido conocer los derechos no solo desde la teoría constitucional, sino también desde la realidad de las políticas públicas y de las instituciones encargadas de hacerlos efectivos. Como director del Instituto de Derechos Humanos en la universidad, ha dedicado una parte muy importante de su trabajo a reflexionar sobre los derechos de las personas mayores, el envejecimiento y los desafíos que plantean nuestras sociedades para garantizar una vida digna en todas las etapas de la vida. Su presencia en esta universidad de verano resulta especialmente oportuna, porque hablar de cuidados es también hablar de derechos. Significa reconocer que envejecer con dignidad no puede entenderse como una aspiración, sino como un derecho que interpela a toda sociedad. Hoy nos acompaña para impartir la conferencia Personas mayores, personas con derechos, una invitación a repensar el envejecimiento desde la perspectiva de la ciudadanía, la igualdad y la dignidad humana. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a situar los derechos en el centro de la reflexión de los cuidados. Es un verdadero placer darte la bienvenida y es un honor haberte conocido en persona. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias. No me voy a dedicar a rebatir a Ana eh, en el tiempo que tengo. Muchísimas gracias. De verdad, es una exageración prácticamente todo lo que se ha dicho aquí, pero bueno, como digo, no, solo tengo muchísimo agradecimiento porque me hayáis invitado, porque me haya invitado la universidad, por Ana, por Joaquín y por haber podido estar esta mañana en la mesa que me ha gustado muchísimo, la verdad, he aprendido muchísimo, me ha parecido realmente muy interesante y bueno, por compartir con gente que os interesa o que trabajáis desde hace tiempo el tema de los cuidados, del envejecimiento, como Ana, bueno, como otras personas, como Sacra, que no está aquí, como Clarisa también, en el mundo de los derechos y de los derechos de las personas mayores. Mi enfoque, mi mirada sobre el mundo de la vejez y el mundo de las personas mayores es una mirada desde el mundo de los derechos. Y el mundo de los derechos desde la y por lo tanto desde la idea de las personas mayores como sujetos de derecho y como sujetos de derechos. ¿Esto qué significa? Muchas veces hablamos de tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro, pero de manera estricta, yo sé que a lo mejor es un poco aburrido plantearlo así, pero de manera estricta tú no tienes un derecho si alguien no tiene el deber de procurártelo, de protegerlo o de garantizarlo. Entonces esa es la... No digo que no se pueda hablar de tengo derecho a, desde otras perspectivas. Yo lo que estoy diciendo es desde dónde miro yo. Yo miro desde la idea de que los derechos fundamentales lo son porque pueden ser exigidos y porque crean obligaciones a quienes hacen las leyes, primero porque tiene que hacerlas y segundo las tiene que hacer de una determinada manera y si no las hace bien se las puede impugnar ante el Tribunal Constitucional o ante los tribunales ordinarios si son normas de carácter reglamentario. Implica o debe de implicar políticas públicas, en nuestro caso, que tienen que ver para la protección y promoción de los derechos, en nuestro caso, de las personas mayores ya, digamos, en lo que es la práctica del día a día. Y en último término, porque tenemos
las personas mayores derecho a reclamar ante los tribunales aquellos derechos que, a nuestro modo de ver, no son procurados o son vulnerados por privados o por la administración. Es decir, cuando hablamos de sujetos de derechos, hablamos de esto, hablamos de el poder reclamar efectivamente, no el poder salir y quejarme, decir, es que fíjate, tengo derecho y no, vamos a ver, tengo derecho y voy a reclamar porque sencillamente no se me ha respetado mi derecho. Y me voy a los tribunales. Y voy a luchar por esto, ¿no? Esa es la perspectiva. Claro, en principio uno dice, bueno, las personas mayores no son sujetos. ¿Por qué hay que preguntarse esto? Es decir, ¿no son personas como el resto de personas? ¿Hay alguna distinción que diga, no, las personas mayores son menos sujetos de derechos que los demás? No lo dice. De hecho, teóricamente, en principio, las personas mayores son sujetos de derecho en iguales condiciones que el resto de las personas. Más jóvenes, sean medio pensionistas, sean de La Rioja o sean del Real Madrid o del Levante. Eso da absolutamente igual. Son personas mayores, en principio tienen los mismos derechos, son sujetos plenos de derechos, que se llama. Pero claro, esa es la teoría, y la teoría formal. Cuando uno se fija, la pregunta es, voy a rascar un poco, ¿es verdad que las personas mayores en la realidad sus derechos son respetados como el resto de las personas? ¿O el hecho de ser personas de edad avanzada supone un obstáculo, por lo menos en determinados ámbitos, para que ellos puedan ejercer sus derechos de igual manera que los demás, ¿no? Y entonces, claro, entonces uno entonces aparece una palabra que en los últimos años pues está tomando fuerza en nuestro país y en el ámbito europeo, que es el edadismo, que es algo que viene de Estados Unidos, de finales de los años 60, que se acuñó como ageism, que es el edadismo como el racismo, como el machismo, como el capacitismo, es decir, como aquella palabra que lo que trata de definir es las discriminaciones que sufren las personas solo por el hecho de ser mayores. El machismo es aquello que implica la discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. El racismo implica la discriminación de una persona solo por el hecho de pertenecer a una etnia. El capacitismo significa que una discapacidad, entendiendo que podemos hablar de lo que son las discapacidades, no, pero hablar de la discapacidad, que una discapacidad, solo el hecho de la discapacidad implica una discriminación. Atención, no significa que cualquiera de estos factores puede impedir una discriminación. Una persona por la edad, solo por su edad, puede ser discriminada, es decir, puede ser diferenciada, puede ser tratada de manera desigual. En principio sí, puede serlo. Pero cuidado, si usted, por razón de raza, por razón de religión, podría ser, pero usted tiene que justificar especialmente bien que usted está diferenciando el trato de una persona por el hecho de edad. Una persona de 80 años no puede pilotar un avión. Bueno, vamos a ver por qué. Bueno, y entonces te dan unas razones y entonces, pues puedo entender que a lo mejor una persona de 80 años se le pueda decir ya no, usted no está en condiciones por efectos fisiológicos, etcétera, etcétera. Y es decir, que cabe esa posibilidad, como caben otras posibilidades, ¿no? Que estamos, y me gusta mucho, por decirlo así, enmarcar esto, porque digamos que no hay una especie de pureza entre que no se puede discriminar a las personas mayores. No, se puede discriminar en el sentido de diferenciar, claro que sí. Pero la pregunta que que yo me hago es, bajando ya a tierra, ¿por qué las personas mayores en residencias están obligadas a compartir habitación? ¿No vulnera o no afecta a su derecho a la privacidad? Cuando se les obliga y no hay un argumento de peso para que compartan habitación, porque a lo mejor dicen, no, mire, hay un informe médico que implica que nos exige que esa persona esté acompañada por su propia seguridad, por esta razón y por esta razón. Eso puede ser admitido desde un punto de vista jurídico con respecto al respeto y a la protección del derecho a la intimidad de una persona mayor. Pero y podemos admitirlo como un argumento, digamos, de peso. Lo podemos discutir, pero lo podemos asumir como un argumento de peso. Pero podemos admitir como un argumento de peso es que comparte habitación porque no ha dinero para más. ¿Ese es un argumento? Vamos a discutirlo, porque es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, esto es un tecnicismo si quieren, pero es un derecho fundamental
que tiene un contenido esencial y que no cabe, por razones económicas, no cabe, digamos, reducir. Es decir, yo no puedo reducir el derecho a la libertad de expresión o a la tutela judicial efectiva de alguien porque no tenga dinero, por eso existe la justicia gratuita. Puedo, porque una persona no tenga dinero suficiente, obligarla a estar en una habitación compartida. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Puedo emitir órdenes de carácter administrativo que impidan salir a personas que tengan una mínima discapacidad, una mínima enfermedad, una edad, que por razón de enfermedad, de discapacidad y de edad no puedan salir y no tengan, por lo tanto, derecho a la protección de la salud como el resto de los ciudadanos? ¿Puede suceder, como ha sucedido, que una pareja esté ella ingresada y él no, todos los días él visitarla porque tiene la residencia adelante y en el momento de la pandemia se cierra, él tiene COVID, ella tiene COVID, él lo trasladan ella no tiene más que una discapacidad de carácter de movilidad, él acaba en el hospital, es salvado, ella no la sacan porque no tiene seguro privado. Eso es una discriminación por razón de edad y por razón de enfermedad. Está impugnada, llevamos 6 años y los tribunales no se atreven a meterse ahí, pero ahí de lo que estamos hablando es de una cuestión de carácter jurídico y de una discriminación por razón de edad. ¿Puede una persona, por el hecho de ser mayor y de ser mujer, porque ahora hablaré de la interseccionalidad, porque si tú unes a la edad mayor de otros factores como el sexo, como la identidad sexual, como la ruralidad, como la discapacidad, como la condición migrante, como cada uno de esos factores, digamos, que llamamos de vulnerabilidad y de los que esta mañana creo que Antonio Ariño ha hablado de una manera creo que muy precisa y muy bien. Cuando los unes, vamos a ver enseguida que creas, digamos, entornos digamos, de discriminación y de afectación a lo que consideramos sujeto de derechos muy fuertes de las personas mayores. Pero es que hace nada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha revocado una sentencia de la Corte Suprema de Portugal en la que entendía que debía indemnizar de una manera menor a una mujer de 56 o 58 años, no recuerdo, que había sido objeto de una mala praxis en una operación en la vagina en la que le había dejado pues enormes dolores y además la posibilidad de mantener relaciones sexuales. La Corte Suprema entendió que siendo mujer era ama de casa, no tenía que hacer trabajo y en segundo lugar con su edad en realidad ya no tenía relaciones sexuales. La Corte Suprema que decidió la sala no había ni una sola mujer, hay que decirlo. La sentencia es de Sousa Pinto contra Portugal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al menos unos años después, la ha revocado, pero que en 2017 todavía en un Estado europeo tengamos, digamos, ese tipo de decisiones. Cuidado, el mismo tribunal unos años antes había decidido que dos hombres que habían sido objeto también de una mala praxis, como eran hombres, trabajaban. Las mujeres no trabajan, evidentemente, si es una ama de casa no trabajan. Y en segundo lugar, como eran hombres, los indemnizó por más del doble de lo que había indemnizado, porque la indemnizaron a ella. Es decir, mujer mayor, ni tienes relaciones sexuales, ni trabajas porque eres ama de casa. Estamos hablando, por lo tanto, podemos después hablar si quieren, de otros casos o de decenas de casos. La jubilación a los 65 años. Convenios colectivos que deciden que los primeros que tienen que salir en caso de despido sean los hombres y las mujeres mayores. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que siempre suceda así? ¿Por qué alguien que tiene 65 o 70 años y que lleva 50 años de su vida dedicado al trabajo tiene que salir obligatoriamente del trabajo solo por ser mayor? A lo mejor vale la pena pensar que a lo mejor no quiere, o a lo mejor, cuidado, no solo que no quiere, sino que además la sociedad pierde a alguien importante con esa edad que todavía puede ofrecer mucho. ¿Es suficiente la solidaridad intergeneracional para explicar que las personas mayores tienen que dejar pasar a los jóvenes? Por ejemplo, en el tema de las farmacias, hay 17 sentencias del Tribunal Constitucional que
consideró que una persona de 65 años sí podía abrir una farmacia, porque es que no dejaban que una persona de 65 años abriera una farmacia. Y eso no iba contra el mercado para que los jóvenes farmacéuticos abrieran farmacias, ¿no? O por ejemplo, un último ejemplo, porque podríamos poner muchos más ejemplos. El Tribunal Constitucional Español, afortunadamente, hace relativamente poco tiempo, entendió que una mujer de 80 años sí tenía derecho a recuperar su casa que tenía en alquiler. Había acabado el plazo legal y la mujer podía, recuperar la casa si era para vivienda propia. La mujer vivía con su hermana, con su hermano y con su cuñada. No se podían ver. Se llevaban fatal. Y la mujer lo que decide es que recupera la casa porque quiere vivir su vida. Si a alguien le interesa, le pasaré la sentencia de los tribunales ordinarios. ¿Cómo una mujer mayor va a vivir sola? Nadie, que dejara, y el juez le aconsejaba a la señora mayor que se llevara bien con su familia. ¿Le digo yo a usted, señor juez, con quién se tiene que llevar bien o debe dejarse? ¿Tengo derecho a recuperar, según la ley, mi casa si quiero vivir sola con 80 años? No tiene edad de vivir sola. ¿Que no tengo edad de vivir sola con 80 años? Claro que tengo edad de vivir. Tengo derecho a la autonomía y a mi vida personal, a decidir mi propia vida con 5 años hasta donde pueda, con 10, con 17, con 25, con 45 y con 90. Después podrán aparecer las dificultades fisiológicas de todo tipo, que además requerirán apoyo para que yo pueda, hasta donde pueda, adoptar, es decir, con autonomía mis decisiones. Y ahora llegaremos también al tema de los cuidados, que van los temas por ahí. Pero bueno, todo este marco de ejemplos es un marco que nos aconseja que nos acerquemos a las personas mayores diciendo, ¿son las personas mayores sujetos de derecho? Se lo preguntó, en algún momento se lo preguntaron sobre las mujeres, hay una obra muy importante, ¿son las mujeres humanas? Alguien se lo preguntó hace mucho tiempo. Y claro, era como una pregunta de risa, era una butad. Sí, era una butada hasta que dijo, bueno, no, yo es que lo pregunto porque ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Y entonces hacían la lista y entonces decía, las mujeres son igual de humanas que los hombres blancos, heterosexuales, ricos, que viven en zonas urbanas y tal. Y dices, pues no tanto. Y entonces digamos que el elemento de la humanidad como elemento de la dignidad mayor, lo que se ve es que determinados grupos humanos pueden, verlo disminuido, ¿no? ¿Cuál es ese edadismo que reduce, por decirlo así, la solidez de las personas mayores como sujetos de derecho? Básicamente se refleja, yo creo que en 3 puntos. Uno es la invisibilidad, otro es la cuestión de los estereotipos y de los prejuicios, y el tercero, que es la consecuencia de estos dos, es la vulnerabilidad, todo lo cual da lugar a la discriminación. La invisibilidad es que las personas mayores, lo que sucede a las personas mayores parece que no existe. Si no llega a ser porque un grupo de personas, el tema, por ejemplo, podemos escoger muchos temas, podemos coger temas que hay estudios ya hechos, de la invisibilidad de las personas mayores, por ejemplo, en lo que son los estudios sobre cuestiones de medicamentos. Estudios sobre cuestiones de medicamentos, la mayor parte de los cuales se aplican a personas mayores, están hechos con cortes de población hasta 65 años. Ole tus huevos. Es decir, una cosa impresionante. Es decir, quedan fuera las personas mayores de la mayor parte, a día de hoy, bien entrado el siglo XXI, de lo que son los informes, las encuestas, las preguntas sobre qué sucede a las personas mayores, incluso las cualitativas, qué piensan las personas mayores de lo que les sucede, ¿no? Eso por una parte, pero en varias comunidades autónomas, Cataluña y Madrid sobre todo, y Madrid de una manera especialmente dolorosa, lo que sucedió en las residencias hubiera quedado absolutamente invisibilizado con la barbaridad de lo que sucedió allí, no con la barbaridad de la pandemia, que todos sabemos lo que fue la barbaridad de la pandemia, sino con las consecuencias que decisiones político-administrativas implicaron, vulneradoras, en opinión de algunas personas que estamos metidas en eso, vulneradoras de derechos fundamentales, con el Código Penal en la mano. Usted no puede discriminar a alguien en la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos en la protección del derecho a la salud, por razón de edad o por razón de discapacidad o por razón de enfermedad.
¿Cuáles son las razones por las que no sacaron a miles de personas de las residencias de Madrid? Por razón de edad, por razón de enfermedad y por razón de discapacidad. Si no es que, no hay más que ver los protocolos. Si no tienen la movilidad, si no sé qué, si está en la escala de no sé qué, no sé cuánto, si están, no salen. Salvo que tengan seguro privado, que entonces sí van a los hospitales privados. Entonces, la invisibilidad de esa situación que ha sido revertida en cierta parte por las familias. Es decir, la idea de 7.290, 7.900 o 7.291, ese número que todos tenemos, ese número es el resultado de una lucha contra la invisibilidad, que se da en muchos de los casos. El segundo de las cuestiones es el tema de los prejuicios y de los estereotipos. La visión de la persona mayor como un sujeto de necesidad, es decir, por necesidades, y un sujeto como carga. Es también la idea de su vinculación a, primero, te jubilo, quieras o no quieras, te jubilo, por cierto, con la defensa absolutamente de derecho a jubilarse de quien quiera a la edad, pero te jubilo, por una parte, te saco de la sociedad trabajadora, por una parte, y después te echo la culpa de que no colaboras con la sociedad y que eres una carga para la sociedad, independientemente de que a lo mejor llevas toda tu vida cotizando y no has pasado por un hospital. Pero la idea de necesidad, la idea de carga asociada a otras cuestiones como la idea de incapacidad de adaptación, la idea de un montón de estereotipos que están unidos a las personas mayores. Por supuesto, el tema del paternalismo, que es algo general. El otro día veía una película india en la que una persona mayor iba acompañada de su hijo a un sitio donde él quería ir a morir, a orillas del Ganges. Y entonces cuando llega, el señor es un señor mayor, pero absolutamente autónomo, tiene que ir con un bastón, pero absolutamente autónomo en lo mental y en lo fisiológico. Y entonces el hijo está hablando con el recepcionista como si el padre no tuviera allí nada que ver. Es como si el padre no se enterara. Y el recepcionista le preguntaba al hijo, esa imagen que tenemos tan de aquí, ¿no? Y es que cuando una persona mayor va acompañada a lo mejor de su hijo o de un familiar al médico y la conversación es entre el médico y el familiar, como si la persona mayor no se enterase. No, se entera como se enteran los niños. Cuando muchas veces hablamos, porque hablamos con las personas mayores como si habláramos con niños. Y está tan mal hablar con los niños no es como si fueran niños, los niños son niños, como si fueran tontos, como hablar a las personas mayores como si no se enteraran. A veces están las personas mayores y le están mirando y supongo que nos fijamos mucho diciendo, la persona mayor está diciendo, bueno, realmente es como si fuera invisible, no estoy en esta conversación que hablan de mí. Entonces, hay un elemento de invisibilidad y de estereotipos que da lugar después a esas condiciones de lo que se llaman de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de las personas o de los grupos, determinados grupos, es una situación en la que determinadas características de esos grupos, digamos, que obstaculizan el ejercicio de los derechos o provocan discriminaciones, ¿no? Y que, por lo tanto, reducen lo que yo llamo la solidez de la consideración de sujetos de derechos. La vulnerabilidad de las personas mayores viene por dos vías. Hay una vía que es sencillamente la reducción, el debilitamiento fisiológico que la persona mayor tiene con la edad. Unos les llega antes y otros les llega después. Por cierto, no les llegan solo a las personas mayores. Es decir, la vulnerabilidad y la vulnerabilidad fisiológica te puede llegar a cualquier momento. Y por eso se dice, con razón, que todos somos, cualquiera que sea nuestra edad o nuestra condición, sujetos de cuidados. Yo soy una persona con un doble cáncer y he estado en el hospital días y días y en mi casa sin poder moverme muchos días, meses. Yo he sido, después de ser un deportista muy fuerte, tal y cual, pero yo he sido sujeto de cuidados y de cuidados intensos. Es decir, te puede pasar con 45 años y te puede pasar con 80 años o con 93 años. Mi padre tiene 93 años y la última vez que lo vi le dije, papá, no te caigas de la escalera que las parras se pueden atar solas. Y mi padre estaba con 93 años atando, ahí en Viver, atando la parra. Es verdad que es excepcional, pero bueno, lo que sí que hay una cuestión y es que fisiológicamente las personas mayores, no solo las personas mayores, pero las personas mayores, digamos que pueden tener una debilidad, una fragilidad asociada a
a la condición de la edad, ¿no? Pero después está la vulnerabilidad que se llama estructural, que la mayor parte de las veces es superior a la fragilidad que condiciona la edad. Y es que sencillamente vivimos en un mundo, en una sociedad que precisamente esa fragilidad la multiplica exponencialmente precisamente por cómo está organizada la sociedad. Si yo a las personas mayores, por el hecho de ser personas mayores, las trato de determinada manera, solo por el hecho de ser personas mayores, sencillamente las estoy fragilizando. Si no les pido, si no participan, si no les doy información, si no me doy cuenta que hay una cuestión que se llama la brecha digital y que si quiero que sean autónomos tendré que la presencialidad tenerla más en cuenta o tener personas que sean de apoyo para que expliquen una serie de cuestiones. Digamos que esa vulnerabilidad estructural, ese dejar a las personas aparte, ese crear los centros residenciales en las zonas externas, es decir, en ser aparcaderos, en ser morideros, que no todas las residencias son iguales, es decir, hay que decirlo también. Es decir, esto no es una categorización de todo es igual, no. Pero vivimos en un mundo en que podemos y debemos, aunque no estemos acostumbrados al matiz y al saber que se puede decir con carácter general, se puede decir no, hay sitios, hay centros residenciales que funcionan bien, donde hay, por distintas razones, ¿no? Pero hay un montón, como todas las residencias de Madrid no funcionaron mal, algunas funcionaron especialmente bien durante la COVID, en Madrid y en el resto de las comunidades autónomas, ¿no? A donde voy es que en la cuestión de la vulnerabilidad estructural lo que hay es una serie de condiciones sociales que victimizan todavía más y todavía si hay una cuestión interseccional victimizan mal a las personas mayores, si son mujeres, si son migrantes, si viven en sitios rurales y si ya tienen alguna discapacidad, pues apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué es lo que es todo este conjunto, digamos, todo este contexto, es lo que, en último término, y bajando a tierra, es lo que nos muestra que efectivamente sí que tenemos que hablar o pensar en las personas mayores. Tenemos, de igual manera que la llamada perspectiva de género puso un foco, una luz para decir, sí, cuando hables del tema formal de los derechos de las mujeres, está muy bien, los tienen los mismos, pero pon el foco y pregúntate qué es lo que pasa en la realidad. Tienen el mismo derecho a cobrar, pero ¿cobran lo mismo por el mismo trabajo? ¿O se hacen cosas para que parezca que hacen un trabajo distinto haciendo el mismo o más y cobren menos? Es decir, aplícale la mirada de pregúntate si la discriminación o el problema, la problemática asociada a las problemáticas que tienen que ver con la vejez en cada una de las cuestiones que tenga que ver, en este caso, con las personas mayores, porque una mirada cercana de la realidad lo que nos dice es que las personas mayores muchas veces no son sujetos plenos de derechos sencillamente por la sola condición de ser mayor, por el contexto cultural, pero no solo por el contexto cultural. Muchas veces las propias leyes discriminan a las personas mayores. Es que las leyes lo que dicen es que hay una edad en la que ya no te pueden revisar el nivel de discapacidad, de dependencia, el nivel de dependencia. Si a ti a los 85 años ya no te pueden revisar el nivel de dependencia y tienes un grado medio y puedes ser un gran dependiente, ya no vas a entrar en una residencia con unas atenciones especiales. Resulta que tienes 85 años y 2 meses y podías estar pero como tienes 85 años y hay que poner un límite, ya no te ponen. Oiga, a lo mejor lo que tiene que poner es un límite de entrada, pero si le hacen un informe, decir, bueno, a partir de este informe, la excepción, porque yo entiendo, yo he hecho mucha burocracia y tal, que el mundo de la burocracia o el mundo administrativo tiene que ordenarse, ¿vale? Pero el mundo administrativo no es un fin en sí mismo. Hay una cosa que se llama el enfoque basado en derechos, la atención centrada en la persona, esa mirada, que lo que dice es, está claro que las sociedades complejas hay que organizarlas, y organizarlas significa derecho, administración, burocracia, significa semáforos en las calles, significa, digamos, señales que nos dicen separa, sigue y tal y cual, que afectan a mi autonomía y mi libertad. Yo lo puedo entender, pero no pueden ser un fin en sí mismo. Lo que usted le tendrá que preguntarse es, ese semáforo que está a las 12 de la noche en un sitio donde hay una recta que está de allá hasta allá y que no viene nadie, si alguien lo cruza, ¿de verdad que le va a poner una multa?
¿De verdad que le va a poner una multa? Es decir, ¿es el semáforo un fin en sí mismo? No, probablemente lo que usted pueda decir o pasar, es decir, no, evidentemente se puede pasar. O si yo tengo un informe de que una persona con 86 o con 89 años es una persona que es posible que tenga una gran discapacidad, y yo tengo un informe básico de que diga, oiga, estúdiesela porque esta persona probablemente tenga una gran discapacidad y eso va a permitir que la pasemos de esa residencia con unos servicios a esta otra donde esta persona va a estar tratada muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde voy en que no solo es una cuestión cultural, o es una cuestión cultural que finalmente tiene reflejo en las normas, en las políticas públicas, en el quehacer de cada uno de los días. Esto, y voy a ir terminando, esto lo podemos llevar, lo que requiere es que nos fijemos en cada uno de los derechos que tenemos todos y que pensemos en esos derechos, pero cómo lo viven los mayores. ¿Cómo viven la intimidad los mayores? ¿Cómo viven el derecho al honor los mayores? Es decir, la fama, el buen nombre, cómo lo viven, los estereotipos que hablan de los mayores. ¿Cómo viven el derecho al trabajo las personas mayores? Una persona, en relación con el derecho al trabajo, se empieza a ser mayor a los 45 años, supongo que ya lo saben. Porque la idea de qué es una persona mayor es los 65 años, edad laboral. Bueno, en general tenemos esa especie de, digamos, que tiene sentido hasta cierto punto, siempre que seamos flexibles, esa convención de que más o menos coincide con la edad laboral. Pero si a los 55 años una persona es expulsada del mercado laboral y no puede entrar, es por edadismo. Es por edadismo, es por lo que va los prejuicios y condicionantes asociados a la vejez. Yo tengo 58 años. Yo no tengo miedo, ni a mí me espanta la palabra viejo, vieja. Viejo, vieja significa persona de edad avanzada. La connotación negativa a la palabra viejo, vieja es cultural. Los gitanos recuperaron su palabra. Yo creo que las personas viejas y viejos debemos recuperar la nuestra. Nos va a tomar tiempo, pero bueno, por ahora decimos personas mayores. Yo quiero que recuperemos la condición de viejo y vieja con todo el honor, como los gitanos tuvieron el coraje de recuperar la palabra gitano fuera del contexto del ladrocinio, del aprovechamiento, etc. Para terminar, cada uno de los temas, cada uno de los derechos civiles, no solo de los derechos sociales, no solo los derechos de la protección del cuidado, de la salud, de la vivienda, que tienen una perspectiva de edad. También la integridad física, la integridad moral, el derecho de participación, de asociación, de reunión, el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de información, todos y cada uno de los, el derecho de huelga, todos esos derechos tienen una perspectiva de edad, tienen una perspectiva de edad avanzada, de edad mayor. Y para hacernos a la idea o para pensar en las personas mayores como sujetos de derecho, tenemos que pensar concretamente cada uno de esos derechos desde esa perspectiva, con una última mirada, ¿no? Y la mirada es que estamos en un proceso lento y que será más rápido en la medida que haya una convicción de que es necesario un cambio cultural. Un cambio cultural en relación con las personas mayores que yo creo que está muy, muy de la mano, o espero que esté, no solo, pero en parte, relacionado con el modelo de cuidados. En la medida que el modelo de cuidados, que es de lo que se habla aquí en buena medida, consigamos que cambie, que está muy difícil. Hay muchos intereses económicos, capitalistas, muy metidos en el mundo de los cuidados y cada vez más, en la medida en que sepamos revertir eso, digamos que creo que convertiremos al grupo personas mayores y además a todos los grupos que en algún momento están en situación de vulnerabilidad en sujetos plenos de derechos. Gracias. Muchísimas gracias.